Les damos la bienvenida a la primera clase introductoria en realidad de la unidad número 2 de nuestra materia Historia de las Instituciones. En este caso, la unidad se denomina Proyectos Constitucionales y Formación del Estado Argentino, como ven en pantalla, y el periodo que vamos a tomar para trabajar algunos ejes problemáticos y temáticos de esta unidad es entre 1852 y 1912. A pesar de ese recorte, en esta clase vamos a remontarnos un poco más atrás en el tiempo para identificar algunos aspectos que nos permiten pensar el periodo que estamos viendo en pantalla. Pero para iniciar entonces, una serie de aclaraciones. Esta es la primera unidad temática en la que vamos a abordar procesos históricos. A diferencia de la unidad 1, a donde hicimos un abordaje más teórico y conceptual, en esta unidad lo que les proponemos es realizar un recorrido conjunto por distintos aspectos, procesos y eventos que nos permiten pensar entonces en cómo llegamos a tener un texto constitucional y cómo, a partir de qué acciones, quiénes intervienen, qué características tiene el proceso de formación del Estado argentino. Puntualmente, en este sentido hay que retomar una distinción que hacíamos en la clase anterior y que tiene que ver con la diferencia entre eventos y procesos, o mejor dicho, entre hechos y procesos. Los primeros tienen una ubicación temporal específica, ¿no? Decíamos también en aquella oportunidad, la historia siempre va a estar atendiendo a un tiempo, un espacio y una sociedad, y dentro de ese tiempo podemos ser más o menos específicas y específicos. Los hechos tienen el mayor grado de especificidad, ¿no? Y allí encontramos, por ejemplo, el momento de nacimiento de una persona. Se puede incluso decir minutos, horas, día, mes, año. Ahí tenemos un hecho. El inicio de su carrera de esta tecnicatura, por ejemplo, es un hecho. Ahora, la historia que queremos trabajar con ustedes y la que nos interesa que conozcan con mayor profundidad es aquella que está concentrada en los procesos porque entiende que hay una clave explicativa detrás y no solo una seguidilla de información a receptar y recordar. No vamos a tener ese enfoque, así que eso es una importante aclaración. No vamos a estar centrándonos en eventos puntuales, sino en procesos, es decir, en situaciones que se explican a partir de un recorte sobre la línea de tiempo que nos permite pensar entonces un periodo específico. Y en ese sentido, la historia que les proponemos, como decía hace un momento, está pensada a partir de ese carácter procesual y por ello es que en esta clase introductoria, si bien vamos a hablar de constitución, nos vamos a remontar un poco más atrás que a 1852. El punto de partida para esta clase implica entonces pensar en una breve definición de qué es la Constitución. Vamos a tomar eso como un punto de partida para pensar en la conformación del Estado, precisamente porque antes que la conformación de un Estado como tal, conforme las características que veíamos en la ficha de cátedra o documento de clase, como quieran llamarlo anterior, lo que vemos, lo que sucede es que tenemos primero entonces un texto constitucional antes que la formación del Estado, por eso lo vamos a ver primero. Y hay una recomendación que hacerles en este sentido, que en realidad es una invitación a que puedan visualizar un recurso audiovisual que está al interior de la sección de la unidad número 2. Al final de esa sección hay una parte que se llama recursos y allí dentro van a encontrar un video que responde a este interrogante en términos generales por parte de Roberto Gargarella, que es un abogado y constitucionalista de reconocimiento a nivel nacional pero internacional también y es argentino. Entonces ahí lo que vamos a hacer es complementar esa visión que les está brindando Gargarella con lo que vamos a ver a continuación. Es una muy buena práctica cuando uno no conoce la palabra, una no conoce la palabra a la que se hace referencia, buscar en el diccionario, ¿no? Y en ese sentido,
Nos fuimos al Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española de 1726. Por entonces ya se definía a la Constitución como una ordenanza, estatuto o establecimiento, es decir, como un conjunto de reglas organizadas para el ejercicio de, entre comillas, el buen gobierno y la dirección de alguna república o comunidad. Como vemos, hay una definición allí que es bastante accesible para entender qué es la Constitución, pero no termina de ser por completo concreta. Porque lo que nos está planteando ahí es que la Constitución es una suerte de estatuto. Hay un conjunto de reglas allí, pero un conjunto de reglas podemos encontrar en un manual de instrucciones también, en otros tipos de soportes que no explican por completo qué es la Constitución tal como nos es útil pensando en la formación de técnicas y técnicos en gestión y administración pública. A esa definición de diccionario de inicios del siglo XVIII, entonces, vamos a agregarle que ese conjunto de reglas o ese estatuto, en realidad, es un instrumento del Estado que organiza la comunidad política, organiza la forma de gobierno y organiza también los órganos que ejercen el poder político, ¿no? Tenemos entonces un estatuto creado, instrumentado por el Estado y que también va a ser producto de una determinada sociedad. La Constitución, cualquiera sea ella, en cualquier momento del tiempo, siempre va a estar dando cuenta de las características, de los aspectos considerados más relevantes por la sociedad de ese momento. ¿Sí? Entonces ahí también vamos a hacer una conexión con el trabajo conceptual y las definiciones que trabajamos en la ficha anterior. Ahora bien, a esto que rescatamos hasta el momento, también podemos agregar un elemento más que es importante. Si no, parece que la Constitución es como una suerte de manual que está allí, que nos ofrece un conjunto de reglas y eso es todo. No. La Constitución también, siguiendo a un docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, al abogado Gustavo Arballo, a partir de su libro Brevísimo curso de Derecho para no abogados y abogadas, diríamos, nos señala que es importante considerar también a la Constitución como una fuente de derechos y garantías, y no solo como un instrumento de gobierno, ¿no? Recapitulamos entonces y vamos a entender que la Constitución es a la vez que un conjunto de reglas dispuestas por el Estado para definir la organización del poder político, garantiza también una serie de derechos a las personas que pertenecen a esa comunidad política que ha realizado ese instrumento, ¿no? No se produce por surgimiento espontáneo, sino que por supuesto tiene un origen esa constitución. Que la Constitución entonces tenga esta característica, esta definición y esta característica no es azaroso, ¿no? Y ahí tenemos que remontarnos un poco más atrás en el tiempo. Esa composición de la Constitución sostenida en función de dos principios, los cuales son la división de poderes y la organización de los poderes, así como la garantía y cumplimiento de una serie de derechos por parte de las personas, encuentra sus antecedentes en la Revolución Francesa. El proceso de la Revolución Francesa, que data de 1789, en realidad marca no solo un cambio en la época y en los periodos históricos, dejando paso de la edad moderna a la edad contemporánea, sino también que viene a proponer un cambio en la organización de los sistemas políticos a nivel general, por lo menos para Europa Occidental en primer lugar y luego para el actual territorio de Latinoamérica en términos generales, aunque también para América del Norte, por supuesto. Pero nos interesaba así señalar que esa Revolución Francesa viene a poner en jaque, es decir, viene a tensionar la continuidad del absolutismo monárquico como forma de organización del poder político. Esa forma que además implica la concentración de la suma de los poderes en la figura del rey. Y vuelvo a la ficha anterior, ¿no? Esto ya lo vimos allí, entonces
La sugerencia es que si no está del todo claro, vuelvan por favor o nos consulten en todo caso por alguno de las instancias de comunicación que tenemos, pero en este caso nos vamos a concentrar en otro aspecto que responde específicamente a la Constitución. En ese sentido, entonces, hay que señalar que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se produce después de la Revolución Francesa, establece entre sus principios y entre sus artículos a estos dos fundamentos que van a dar organización a los textos de las constituciones desde ese momento en adelante, ¿no? En la lectura de la traducción del artículo 16 específicamente encontramos que allí se establecía lo siguiente, lo voy a leer textualmente a esto. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada y la separación de los poderes no esté determinada, no tiene constitución. Dicho de otro modo, lo que vemos es que allí encontramos encontramos fuertemente planteada la idea entonces de que para que exista una constitución, ese reglamento ordenado, instrumento del Estado que regula el poder político y las formas de gobierno, es necesario que se reconozca allí la separación de los poderes a la vez que la garantía de los derechos de las personas, en este caso de los hombres y de los ciudadanos en términos generales, siguiendo la denominación específica de ese texto, ¿no? Ahora, la pregunta acá debería ser, bueno, ¿cuánto de esto nos aporta al espacio rioplatense? ¿Aporta lo que actualmente es Argentina? Y lo cierto es que, bueno, pues sí aporta. Estos dos principios se trasladan en realidad al espacio rioplatense en el contexto de la Revolución de Mayo de 1810. La fractura que implicó en la organización del poder monárquico y de los dominios españoles en América, a partir de la captura del rey Fernando VII a instancias de Napoleón en ese intento de expansión imperialista sobre Europa, implicó ni más ni menos que, como se denomina en términos historiográficos, una vacancia del poder, una vacatio regis, utilizando un término en latín. Este concepto implica ni más ni menos que se abre entonces, con esa captura del rey, un periodo en el que es necesario redefinir a la forma del poder político, redefinir cómo entonces iba a ser la organización política que hasta entonces estaba concentrada de modo exclusivo en la figura del rey y que a partir de entonces, dado su secuestro, no estaría más disponible, por decirlo en términos un poco imprecisos pero un tanto más gráficos, ¿sí? Ya no hay un rey al que acudir y que concentra la suma del poder político, entonces es necesario redefinir esto, redefinir esa organización. En ese contexto de redefinición entonces, distintas investigaciones y sobre todo la realizada por Magdalena Candiotti en 2017, daba cuenta de que ese espacio que se abre para definir la nueva forma de gobierno fue propicio para la llegada de esos idearios de la Revolución Francesa contra el monarquismo, contra las monarquías absolutas, pero también en función de los principios de separación de poderes y de derechos a resguardo, de garantía de los derechos individuales, ¿no? Entonces, en ese momento encontramos que las ideas específicas de la Revolución Francesa de fines del siglo XVIII se trasladan hacia inicios del siglo XIX a lo que actualmente es Argentina, por entonces Virreinato del Río de la Plata, y forman parte de las propuestas y de los proyectos políticos, ¿no? Ahora, tenemos acá una ventaja que señalamos para la historia, ¿no? Y que es, ya sabemos en términos generales, hacia dónde va el relato que estamos contando. Y sin dudas, muchas personas que están escuchando esto saben ya que el primer texto constitucional sancionado y aceptado por las provincias data de 1853. Me corrijo en esto.
el primer texto constitucional sancionado, aceptado por las provincias y con continuidad en esa aceptación, data de 1853. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó que hasta entonces, hasta 1853, no tuvimos un texto constitucional? Siendo que en 1726 ya existía el concepto y la idea de constitución como texto que regulaba las formas de gobierno. Los idearios de la Revolución Francesa se articularon con esa idea también de cómo era la Constitución para incorporarse en sus contenidos y en sus características, y ese conjunto, por decirlo de alguna manera, llegó al contexto de la Revolución de Mayo de 1810. Bueno, lo que encontramos es que precisamente por esa fractura política a la que me refería hace un momento, la organización en las formas de gobierno y la indefinición del sistema político que se adoptaría finalmente bloquearon en algún sentido los debates constitucionales existentes, ¿no? Fíjense que estoy diciendo existentes, no es que no existían, sino que no logran prosperar porque la mayor necesidad de ese momento era dotar de un sistema político y definir la forma de gobierno existente en el antiguo virreinato del Río de la Plata. A tal punto encontramos esa indefinición en las formas de gobierno que es posible reconocer a lo largo de la década revolucionaria que hay por lo menos tres formas que organizan y representan a ese poder, al ejercicio del poder, ¿no? Desde 1810 hasta 1811 encontramos que quien representa al poder político va a ser la Junta Provisional de Gobierno, ya no el virrey que se había escapado, sino la Junta Provisional de Gobierno, junto con el Cabildo, pero eso es otro asunto. Luego, entre 1811 y 1814 va a ser el triunvirato, ¿no? Esa figura tripartita que tenga tres representaciones de poder político, la que va a caracterizar ese periodo, y finalmente desde 1814 hasta 1819 vamos a encontrar al directorio, ¿no? Ahí vemos cómo hay un proceso, si ustedes quieren, de concentración del poder político y de puesta en tensión de la continuidad del modelo monárquico que había imperado en estas tierras desde por lo menos la llegada de los españoles, ¿no? Y decimos españoles en términos generales. Para el espacio rioplatense es lo que nos interesa, pero ya sabemos también que hay otras nacionalidades en otros lugares del actual mapa latinoamericano, Brasil con el Imperio Portugués, ¿no? Por ejemplo, que es lo que más próximo tenemos. Pero nos interesa el espacio rioplatense, por ello esta referencia. Como vemos entonces, ese tránsito hacia la definición de la forma de gobierno, a pesar incluso de la definición de esas instituciones, no implicó que ya estén saldadas las discusiones en torno a cuál sería el modelo político. Y esto también lo señalábamos en la ficha anterior y no de modo casual. Toda la década de 1810 contiene en su interior aún debates en torno a la continuidad o no del modelo monárquico. Incluso cuando leemos el acta del 25 de mayo, esa acta se hace en nombre y respetando a Fernando VII, que era el rey. Entonces, las situaciones de disputa efectiva, incluso militar, contra los sectores realistas, es decir, contra los sectores monárquicos, va a ser una constante durante esta década y va a impedir en gran medida no solo la formación y la definición de un sistema político, sino también la unicidad de esa formación política, es decir, la unión de las distintas provincias que estaban antes agrupadas bajo el virreinato del Río de la Plata y que en este contexto de crisis logran ver crecer sus autonomías y sus ansias de autonomía también. Ahora, esto no es igual a pensar que hay un periodo de anarquía absoluta en la que nada funciona, nada existe. No, no. Es un periodo convulsionado, sí, lo fue, mejor dicho, pero también es cierto que es un momento en el que se están definiendo las formas políticas, las formas de gobierno,
la representación social, el posicionamiento de las provincias, ¿no? Y eso hace todo un poco más inestable, pero también un poco más interesante, si no sería bastante aburrido, por cierto. De hecho, la codificación y las normas existen a tal punto, incluso en los proyectos constitucionales, y podemos encontrar, por ejemplo, la convocatoria a la Asamblea del año 13, que va a tener un carácter constitucional. Es decir, la Asamblea del año 13 tenía por objetivo dictar una constitución para este nuevo espacio. Y de hecho, al interior de esa Asamblea se presentan 5 proyectos constitucionales diferentes. Como vemos, no es que no había ni idea sobre cómo hacer la constitución, sino que están en disputas esas ideas, y eso impide también que haya un consenso. Por si esto fuese poco, incluso Mariano Moreno, uno de los personajes más destacados siempre que hay una referencia a la Revolución de Mayo, ya señalaba que por más de que haya un acuerdo entre las formas constitucionales, hacia 1813 todavía faltaba un elemento fundamental. Y ese elemento fundamental era ni más ni menos que la Declaración de la Independencia. Hacia 1816, entonces, aún en el marco de esas disputas entre sectores realistas y sectores criollos, se va a convocar a un congreso constituyente de nuevo en un intento por dotar a estas tierras entonces de un estatuto, siguiendo aquella denominación inicial que utilizábamos, ¿no? Que organice las formas de gobierno. El Congreso Constituyente, convocado en San Miguel de Tucumán hacia 1816, tenía también un carácter legislativo, es decir, iba a reunir a un conjunto de representantes que tenían por objetivo dictar una serie de medidas destinadas a garantizar el orden y el gobierno público, ¿no? Y en ese sentido es que tanto sea por el carácter constituyente para dictar una constitución como el carácter legislativo de producir leyes, ese Congreso logra ese objetivo, pero en un tiempo diferido. Y es en ese marco, de hecho, que la Declaración de la Independencia se logra. No hay un Congreso específicamente y solamente convocado para declarar, mejor dicho, la independencia, sino que es un Congreso que tiene un carácter doble, es tanto constituyente como legislativo. Para el aspecto legislativo, la ley que más destaca entre las que se producen es, sin dudas, la Declaración de la Independencia, porque es un paso fundamental para el reconocimiento de la identidad de un Estado, ¿sí? De la soberanía de ese Estado en relación y en oposición a otros, ¿no? Entonces ahí eso es un paso fundamental y ya lo señalaba Moreno a inicios de la década, recién se va a lograr en el 16. En cuanto al carácter convencional, constituyente de el carácter constituyente de este Congreso, que inicialmente se reúne en San Miguel de Tucumán, en la famosa casita, Notapié, que ya no existe más, sino que es una réplica la que encontramos actualmente, se va a trasladar hacia Buenos Aires en 1817, precisamente por estas disputas que todavía existían entre los sectores monárquicos o realistas, aquellos que entendían que había que mantener un dominio vinculado a la corona española y aquellos que buscaban un dominio independiente de la corona, ¿no? De hecho, por eso la urgencia de declarar esa independencia primero. Ese congreso entonces se traslada a Buenos Aires en el 17 y recién en 1819 va a lograr dictar una constitución, y acá tenemos el primer antecedente normativo de la constitución que después tendrá vida finalmente a partir de 1853. 1819, primer texto constitucional que, paradójicamente o no,
no tenía una definición de la forma de gobierno ni de la forma de Estado. Digo paradójicamente porque ya dentro de las ideas políticas y de los proyectos se podría haber definido la forma de gobierno y de Estado. Sin embargo, también es cierto, ya lo mencioné esto un par de veces, perdón si soy reiterativo, pero no era tan seguro que la forma de gobierno iba a ser una república, como finalmente encontraremos. ¿Sí? Esas tensiones, entonces, llevaron esas tensiones junto con el fuerte carácter centralista, incluso con la vocación monárquica que va a tener esta constitución de 1819, perdón, va a llevar a que las provincias del litoral, sobre todo, se opongan a su redacción. No, que no acepten ese texto constitucional finalmente, ¿no? Sobre todo vamos a encontrar allí la oposición entre Santa Fe y Entre Ríos, por un lado, bajo las figuras de Francisco Ramírez y Estanislao López, contra los dominios de Buenos Aires, ¿no? Y hay un enfrentamiento contra el directorio radicado en Buenos Aires, y es eso finalmente lo que termina dando por tierra con los intentos de unificación política, ya no solo bajo una independencia declarada, sino ahora también sobre un texto constitucional que los unifique. En consecuencia, lo que encontramos es que al iniciarse la década de 1820, los exterritorios del virreinato del Río de la Plata presentan una fragmentación incluso mayor, ¿no? Y es el periodo que denominamos de autonomías provinciales. Ante el fracaso de ese intento de unificación política que representa la constitución firmada o adherida por las distintas provincias, lo que sucede es que las autonomías provinciales se posicionan por sobre los intentos de unidad, ¿no? Y eso va a echar por tierra no solo la unidad política, sino también los proyectos constitucionales. En pantalla ustedes deberán estar viendo un mapa que lo trajimos a esta proyección porque es un poco confuso a veces el uso del espacio, ¿no? Y sobre todo habitando, por lo menos quienes estamos en La Pampa, un espacio que hasta mediados del siglo XX no va a ser provincia, nos queda un poco lejos esa experiencia de provincia histórica, porque no la tuvimos, de hecho, ¿no? Pero hay otras provincias, en algunas de ellas es mucho más visible ese antecedente identitario que incluso va por sobre la nación en algunos sentidos, ¿no? Entonces no solo está puesto allí el mapa para graficar esa definición territorial, sino también una cuestión identitaria que operó fuertemente durante este periodo y que impidió en gran medida que los proyectos de unificación política, de unidad política, expresados en una constitución, tomen cuerpo, sean reales, ¿sí? Sean no solo reales, se concreten, ni más ni menos. Vemos ahí entonces que también esto nos sirve para pensar en por qué es impreciso hablar de Argentina todavía en este momento. No hay algo que sea Argentina en ese momento. Hay más bien un conjunto de territorios delimitados con cierta delimitación y que se diferencian entre sí a partir de identidades provinciales sostenidas a partir de una ciudad cabecera, ¿no? Es la ciudad cabecera de cada provincia la que le da esa identidad en este momento también, ¿sí? No es una cuestión solo de distribución en términos geopolíticos y cuál es la capital del departamento, sino que hay una cuestión identitaria que tiene mucha mayor relevancia y mayor peso. Pero bueno, para no aburrir y no seguir con las derivadas, trato de ser mucho más ordenado en las clases estas diferidas. En el presencial debo reconocer que
puedo ser mucho más desordenado y puedo disiparme mucho más con algunos detalles que acá trato de evitar. Para no irme más entonces de tema, digamos que hacia inicios de los años 20 del siglo XIX, 1820, nos encontramos con un mapa fragmentado, caracterizado por el refuerzo de las soberanías y de las autonomías provinciales. El segundo intento de dotar a estos territorios con una constitución data de 1826. ¿No? Mencionábamos recién el primer intento formal que logra avanzar es el del 19, incluso a pesar de que la Asamblea del año 13 había tenido un carácter de convención constituyente, de Congreso Constituyente, perdón. El segundo intento entonces data de 1826. Y por entonces lo que sucede es algo que en alguna medida responde a esta lógica de fraccionamiento de las identidades provinciales. En 1824 específicamente se convoca, producto de una alianza entre Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, se convoca a un Congreso Constituyente. Nuevamente, vamos por otra oportunidad para dictar una constitución. Lo que sucede es que por entonces, así como había sucedido en alguna medida antes, para los años 20 ya es mucho más clara una visión gradualista para llegar a un texto constitucional que implicaba primero la sanción de leyes específicas que organizarían al Estado. Por ejemplo, el 24 sería la ley de capitalía, ¿no? Que establece, bueno, hay un conjunto de leyes en las que no quiero detenerme, en todo caso eso si a alguien le interesa podemos conversar al respecto, acercarles alguna bibliografía, pero en términos constitucionales es importante señalar entonces ese carácter gradual que compartían quienes estaban pensando al Estado y su organización desde las distintas representaciones políticas. Hay una idea de que las leyes específicas que organizan el Estado, una vez que sean dictadas, puestas en marcha, facilitarían el proceso para la redacción y sanción de un texto constitucional, ¿no? Y allí, bueno, encontramos que hay una ley fundamental que no solo ratifica la independencia de estas antiguas tierras pertenecientes al virreinato, ahora como Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que les da un carácter confederativo. Es decir, acá atención que tenemos otro cambio. Ya no está en discusión cuál va a ser el modelo del Estado, no va a ser más monárquico, ya no. Vamos a pensar en un modelo confederado de gobierno, independiente y confederado. Ahora bien, en este contexto ya no tenemos ese problema, pero hay otra característica que dificulta que esa constitución prospere en el tiempo, y que es precisamente una diferencia interpretativa en torno a quiénes y cómo debían dotar de un texto constitucional a la nación. Estaban quienes entendían que esa capacidad, es decir, esa potestad dependía de cada provincia, y estaban quienes entendían que esa potestad dependía de la nación. Acá encontramos, seguramente ya lo van sospechando, pero vamos a ponerlo en palabras, así no lo tienen que inferir. Acá encontramos esa gran disyuntiva entre unitarios y federales, ¿no? Para los primeros, la constitución debía ser producto de la nación, no de la voluntad individual de cada provincia por sí misma. Para los federales primaba, por supuesto, esta segunda visión, ¿no? Y por supuesto, mientras que para los primeros, para los unitarios, va a primar una visión mucho más centralista,
de la organización del poder político, la visión confederada implica una participación bastante equitativa al interior de quienes componen ese conjunto de federaciones o de provincias, diríamos, por usar un concepto más próximo a nuestro lenguaje. Es este contexto entonces el que impide que esa constitución del 26 logre prosperar precisamente por un fuerte sesgo centralista, ¿no? Y ese sesgo centralista se identifica, se ve expresado a partir, por ejemplo, de la designación de, de los gobernadores por parte de un presidente. Acá vemos de modo más que elocuente cómo ese sesgo centralista y esa visión en torno a quienes debían definir y organizar el poder estaba en disputa y cómo esa disputa finalmente se ve reflejada en el texto constitucional. Por supuesto, esta visión va a ser apoyada sobre todo por las provincias del litoral, Buenos Aires a la cabeza siempre, y va a generar el absoluto rechazo por parte de Mendoza, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero. Finalmente todas estas provincias van a rechazar ese texto constitucional y van a frustrar nuevamente los intentos de dictar una constitución que tenga continuidad en el tiempo. Me corrijo en esto. El texto constitucional se dicta. Ahí ustedes están viendo en pantalla las portadas, ¿no? El texto finalmente se produce. La falla, si ustedes quieren, entre comillas, está en que ese texto no tiene aceptación. Esa aceptación es parcial y en tanto sea parcial y genere la fragmentación, no tiene continuidad. ¿Sí? Allí vemos entonces que la disputa entre unitarios y federales o confederados sería más preciso para mencionarlos, a pesar de que en términos generales los conocemos como unitarios y federales. Esa tensión entre provincias y nación, entre las visiones confederadas y las unitarias, posponen, mejor dicho, el proyecto de dictar una constitución de mayor alcance y continuidad hasta 1853 por lo menos, ¿no? Mencionábamos en la etapa anterior que no contemos con un texto constitucional no implica que no hayan leyes que organicen el poder político, pero lo que es cierto, y por eso es la necesidad de una constitución, es que este documento, este reglamento, instrumento del Estado, organiza esa forma y la unifica para evitar precisamente los conflictos al interior, ¿no? Hay distintas leyes, incluso durante este periodo, caracterizado por las gobernaciones de Juan Manuel de Rosas, que dan cuenta de la existencia de estas leyes vinculadas a la organización del poder político. La más conocida o una de las más conocidas, por ejemplo, tiene que ver con concederle a Rosas leyes extraordinarias para ejercer la suma del poder público por parte de la Sala de Representantes en 1835, ¿no? Buenos Aires. Una pequeña aclaración, esa Sala de Representantes sería como una suerte de Cámara de Diputados, ¿no? Es el poder legislativo de la provincia de Buenos Aires el que le concede a su gobernador la suma del poder público, argumentando una situación extraordinaria de vulnerabilidad, de crisis, etc., ¿no? Pero digo, hay leyes en concreto. Lo que pasa es que no hay una ley que esté efectivamente unificada, ¿sí? En ese sentido, entonces, es que vamos a encontrar otro antecedente importante para el dictado de esa constitución posterior recién en 1831. Esa ley importante en realidad es un pacto federal que firman las provincias del litoral y que rige la vida institucional de la Confederación Argentina durante 21 años, y es a partir del cual se establece, ahora sí, la forma federal en el ejercicio del poder público y del gobierno. Hay un acuerdo entre las provincias, en realidad hay un pacto ofensivo-defensivo contra los sectores unitarios que todavía existían,
y es este pacto federal el que nos brinda el antecedente, o si ustedes quieren, el aspecto federal que finalmente adquirirá la Constitución hacia 1853. Recién ahí los años 30 y específicamente el año 37 y la generación del 37 son claves para pensar en términos ideológicos a la formación de ese proyecto constitucional, ¿sí? Pero no va a ser hasta 1852 cuando Juan Bautista Alberdi publique las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, paradójicamente, de vuelta con esa palabra y me corrijo, ¿no? Lo publica ese texto a las bases, como le solemos decir, en Valparaíso, Chile, precisamente porque es un exiliado a causa de las políticas del régimen rosista, ¿sí? Es un opositor al régimen rosista, entonces va a exiliarse en Chile y por eso es que encontramos ni más ni menos que el texto que funda a la Constitución argentina publicado en Valparaíso, en Chile. Hacia esa fecha entonces, hacia 1852, encontramos entonces en el texto ya un consenso mucho mayor en torno a superar esa visión de las autonomías provinciales y una organización gradual del poder político en pos de una unidad que garantice la continuidad de ese nuevo Estado y específicamente de esa república. La propuesta específicamente de Alberdi proponía no una ni la otra, sino precisamente una suerte de gobierno mixto, entre comillas, es decir, una conjunción entre la soberanía de las provincias con la de la nación. Un gobierno republicano entonces en el que la soberanía residía en la nación y donde la democracia será la esencia del gobierno, ¿no? Vamos a retomar estos aspectos en la clase siguiente. Por hoy creo que hemos hecho un recorrido bastante veloz, espero que haya sido claro, pero por lo menos quería presentar en esta introducción cuáles eran entonces las ideas de constitución. Vamos a entender a la constitución en términos simplistas pero prácticos como un conjunto de disposiciones y de ordenanzas o reglamentos que regulan las formas y ejercicios del poder político. La Constitución es un instrumento del Estado y es un instrumento de gobierno creado por las sociedades, ¿sí? No por la sociedad en general toda, sino por representantes de esa sociedad que integran el gobierno, y contiene a su vez esta Constitución una fuente de derechos y de garantías para las personas. No es solo la que va a definir las formas e instrumentos del Estado y del poder político, sino que también contiene los derechos y garantías, que son los que dan estas partes que va a señalar Gargarella como la parte dogmática y la parte orgánica, ¿no? No se olviden por favor de mirar ese video y de consultar cualquiera sean los aspectos que no sean claros. En el segundo momento, lo que propusimos entonces fue pensar cómo esa forma de la Constitución tenía su raigambre en el proceso de la Revolución Francesa y cómo ello llega a la etapa de la Revolución de Mayo, a lo que actualmente es Argentina, ¿no? Y de ese proceso que les propusimos recorrer, que va entre 1810 y 1852, nos gustaría repasar y destacar algunas cuestiones. En términos generales, más allá de las especificidades, podríamos decir que entre 1810 y 1820 primó, más allá de que existía la idea de dictar una constitución, primó la urgencia por definir las formas de gobierno y de organizar el poder político. Desde 1820 en adelante, y podríamos decir por lo menos hasta los años 30, ¿sí? Ahí estableciendo una suerte de década, si ustedes quieren, para que sea más simple, lo que primó allí fue la
necesidad ya no de definir la forma de gobierno necesariamente, que ya sabíamos sería republicana, sino cuál va a ser la relación de fuerzas entre las provincias y la nación, ¿no? Pero por sobre esta problemática o esta característica va a primar una idea gradualista para llegar a la Constitución. Es decir, lo que caracterizaría nuestra década del 20, si ustedes quieren, es precisamente una concepción que priorice dictar un conjunto de leyes que permitan la organización de esa vida política, una vez que ya sabíamos cuál iba a ser su forma, antes que dictar una constitución. Desde 1830, 31 si tomamos como referencia el Pacto Federal, hasta el 52 por lo menos, ahí sí vamos a tener entonces ya resuelta la forma de gobierno, ya resuelta el conjunto de leyes específicas. La gran discusión será en torno a cómo se organiza y define ese poder político y ese poder público. Si es a partir de el peso de las provincias o es en pos de una unidad política de carácter nacional. En las próximas clases vamos a estar avanzando ya, ahora sí, sobre el periodo de tiempo que nos ocupa, que va desde el 52 hasta 1912. Vamos a tener una clase específicamente sobre el proyecto de constitución, sobre los antecedentes ideológicos un poco más detallados y sobre la forma de esa constitución. Anticipo también que nos va a interesar que ustedes no van a memorizar los artículos, sino que vamos a pensar en qué implica ese articulado, qué información de la sociedad nos está dando ese articulado, más allá si es el número tal o cual del artículo en cuestión, ¿sí? Reitero por último, y con esto ya cierro esta clase, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por favor no duden en contactarse a través de los foros. Recuerden que es importante que usemos esas vías, que son las únicas que tenemos a disposición para lograr entonces un mejor tránsito por la cursada.